Buenas tardes, amigos, amigas. Mi nombre es Orlando Aragón. Soy integrante del colectivo Emancipaciones y, pues, como muchos de ustedes saben, llevamos el acompañamiento legal de varias comunidades que ejercen el autogobierno y la autonomía aquí en Michoacán y, bueno, en otros lugares también de México. Estamos grabando este video para dar una información que consideramos que es importante, sobre todo porque en los últimos días se han generado una serie de notas periodísticas que en el mejor de los casos pues se encuentran realmente desinformadas. Pensamos que es importante aclarar y hacer pues justamente de conocimiento público lo que está pasando con los procesos de consulta para el acceso al presupuesto directo por parte de varias comunidades indígenas que están actualmente haciéndolo a la luz de la reforma o de la nueva ley orgánica municipal, que como sabemos tiene unos cuantos meses. En nuestro caso, nos ha tocado orientar, acompañar legalmente a las comunidades de San Ángel Surumucapio y de la Cantera, que afortunadamente ya están recibiendo su presupuesto directo, ya bajo este nuevo marco legal, por supuesto, otras tantas en un paradigma jurídico anterior. Pero desafortunadamente, los nuevos casos que hemos estado acompañando, las situaciones de irregularidades con el Instituto Electoral de Michoacán, específicamente con la Comisión de Atención para Pueblos Indígenas, pues son cada vez mayores y preocupantes, y por eso queremos hacer este video pues para dar a conocer justamente estas situaciones que están ocurriendo, ¿no? Hace unos meses apenas celebrábamos justamente la publicación y la aprobación de una nueva ley orgánica municipal que reconocía este derecho del presupuesto directo, de autogobierno indígena, que ya habían reconocido los tribunales en México en el marco de la nueva ley orgánica. Y se allanaba el camino para que las demás comunidades que quisieran tener este derecho, ejercer este derecho, pues lo pudieran hacer de una manera más sencilla. No obstante, como les decía yo, en los últimos casos que son los referentes a las comunidades mazahuas de Zitácuaro, de Crescencio Morales, de Don Maciel Ojeda, de Carpinteros, de Francisco Cerrato, en el caso de la comunidad de Janitzio, en el caso de la comunidad de Angagua, las irregularidades de la forma en la que ha tratado el Instituto Electoral de Michoacán estos casos pues son cada vez más preocupantes. Recientemente nos hemos estado teniendo una serie de diferencias con el Instituto Electoral de Michoacán, que ha llevado a que casi todos los casos terminen ahora por responsabilidad de ellos en el Tribunal Electoral, ¿no? Asumiendo o digamos, sí, asumiendo posiciones pues que realmente nos parecen injustificadas y no solamente conservadoras y retrógradas, sino ilegales, ¿no? Particularmente el problema ha estribado principalmente en el hecho de que la Comisión de Asuntos Indígenas ha sacado sus propios criterios, así le llaman ellos, aunque como sabemos, pues las opiniones de los funcionarios no pueden ser considerados criterios legales, y menos de una autoridad como los consejeros del Instituto Electoral, que no es una autoridad jurisdiccional, entonces no pueden tener criterios vinculantes en torno al tema. Pues han pretendido despojar de las comunidades indígenas de su derecho a la consulta previa, libre e informada, y enmarcarla pues en un tipo de consulta que prácticamente ellos están inventando, que pues no es una consulta a comunidades indígenas o que no sigue el marco de las consultas de comunidades indígenas que están normadas en nuestro estado en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, y por si fuera poco en un reglamento interno del Instituto Electoral de Michoacán que establece los principios rectores que deben de seguir las consultas que se hacen a las comunidades indígenas. Y en una interpretación pues de su ronco pecho, ¿no? Caprichosa, a nuestra manera de ver completamente ilegal, aducen de que ellos hacen una consulta en términos de la ley orgánica municipal, despojando así de esta manera pues
todo lo, digamos, reconocido no solamente por estas leyes locales, sino por el convenio 169 y otros instrumentos internacionales que vinculan al Estado mexicano a que cada vez que el Estado, cualquier autoridad del Estado mexicano va a hacer alguna consideración a las comunidades indígenas, debe de seguir ciertos parámetros. Bueno, desafortunadamente, el Instituto Electoral, a través de esta Comisión de Asuntos Indígenas, pues ha decidido hacer lo que ellos consideran que es y que se aleja completamente de esta disposición, ¿no? Entonces ellos dicen que las consultas para cambiar a presupuesto directo, para hacer el presupuesto directo, no pueden seguir o no siguen los principios de la consulta previa, libre e informada, sino de la consulta, pues quién sabe cuál, pero que ellos dicen que en términos del artículo 117 de la nueva ley orgánica municipal, y que aquí me voy a permitir leer, que dice: para hacer efectivo su derecho al autogobierno en el caso de las comunidades que así lo deseen y cumplan todos los requisitos que señale la reglamentación municipal y estatal respectiva, las comunidades indígenas solicitarán el ejercicio y administración directa de los recursos presupuestales de la siguiente forma. Primero, las comunidades indígenas, vía sus representantes autorizados por respectivas asambleas, deberán presentar una solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán y el ayuntamiento respectivo, en la que se especifique que por mandato de la comunidad y el ejercicio de sus derechos y de autonomía y autogobierno, desean elegir, gobernarse y administrarse mediante sus autoridades tradicionales. Fracción segunda, la solicitud deberá de ser acompañada por el acta de asamblea y firmada por todas las autoridades comunales. Y fracción tercera, una vez presentada la solicitud, el Instituto Electoral de Michoacán realizará en conjunto con el ayuntamiento en un plazo de 15 días hábiles una consulta a la comunidad en la que se especifique si es el deseo de la comunidad elegir, gobernarse y administrarse de forma autónoma. Se cierra esta disposición, el 117. En la consulta se observará los principios y requisitos establecidos en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, con la finalidad de cumplir con los parámetros internacionales de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Es clarísimo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las consejeras que integran la Comisión de Asuntos Indígenas, en las resoluciones que ya les comentaba, cada vez que en el caso de Janitzio y en el caso de Angawan hemos pedido, hemos acudido a señalar pues justamente que las comunidades indígenas tienen derecho a que la consulta se haga en términos justamente de esta consulta previa, libre e informada, pues se ha negado y han aducido de que la consulta que se establece en el 117 es otra, ¿no? Lo cual es obviamente absurdo. Las consultas a las comunidades indígenas todas son consultas previas, libres e informadas, ¿no? Pero, pues bueno, bajo su propia idea, se sostiene una cosa contraria que ha llevado pues justamente a que todos los procesos ahora se entorpezcan, se dilaten y vayan pues para atrás, ¿no? Creo que es importante también entonces establecer que justamente nosotros lo que hemos estado solicitando en los casos de Janitzio y de Angawan es que sean las comunidades las que establezcan los mecanismos, los medios, las preguntas, los procedimientos en cómo se realizaría la consulta. Es decir, cuestiones como los tiempos, quién da la información, a quién se hace la consulta, cómo, etcétera. Son derechos que tiene la comunidad indígena de establecer según lo dispuesto, pues justamente por la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y el Reglamento Interno de Consulta. Me va a permitir leer el artículo 73 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que es el primer artículo que regula la consulta ciudadana a comunidades indígenas. Y dice: la consulta previa, libre e informada es un derecho derivado de la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas
en tanto sujetos de derecho público, y será regulados en términos del presente capítulo, y en lo que no contemple le aplicará lo dispuesto en los instrumentos internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La autoridad autónoma, en este caso el IEM, deberá consultar a las comunidades y pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones y órganos representativos propios, teniendo en consideración además su cosmovisión. La autoridad autónoma, es decir, el IEM, en correspondencia con la comunidad o pueblo indígena, deberá realizar las consultas en todas sus etapas. Esto es que no, la comunidad siempre tiene que estar decidiendo y estar presente en todas las etapas de organización de la consulta. Si así lo acuerda la comunidad, la consulta se realizará en lengua. Entonces, tenemos justamente este principio, este artículo que regula ciertos principios que se contravienen completamente en contra de lo que está disponiendo esta Comisión de Asuntos Indígenas, y que además, pues, como ya los decía, esta órgano del Instituto Electoral de Michoacán, pues lee a la mitad el artículo 117, porque como ya lo decía, el último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley Orgánica Municipal dice: en la consulta se observarán los principios y requisitos establecidos en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, con la finalidad de cumplir con los parámetros internacionales de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Es decir, estamos pues ante una actitud y ante un actuar pues realmente ilegal, injustificado, y que ya consideramos nosotros pues de mala fe de parte del Instituto Electoral de Michoacán, particularmente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y que esto, pues como ya les dije, nos ha llevado a que tanto el caso de Janitzio, contrario a lo que se está diciendo en algunas notas periodísticas, ya está en el tribunal, en la sala regional en Toluca, y desafortunadamente el más reciente, el caso de Angawan, pronto estará en el tribunal electoral de aquí de Michoacán, porque fíjense ahí, todavía es más lamentable. La comunidad de Angawan y el ayuntamiento lograron llegar a un acuerdo de cómo se realizaría la consulta, en un esfuerzo pues prácticamente inédito, donde suele ser muy difícil el entendimiento entre ayuntamiento y comunidad, y el único que se opuso por pues sus criterios fue el Instituto Electoral de Michoacán. En este caso consistía de que la consulta fuera este miércoles pasado y que se realizara a las autoridades de la comunidad, ya que ese sí ha sido un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que las consultas se pueden hacer a las comunidades. Sin embargo, nuestro Instituto Electoral de Michoacán, según lo que ellos dicen, que su pleno del Consejo General tiene otro criterio, un criterio que además al parecer, según su perspectiva, está sobre el convenio 169 y sobre la propia Constitución, en donde también se establece que la consulta se puede hacer a través de los órganos representativos de las comunidades, lo cual pues bueno, ya es así de delirio, ¿no? De delirio jurídico, bueno, pues ahora resulta que la opinión de un grupo de personas tiene más peso que los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es importante también tener en cuenta reglamento de consulta del Instituto Electoral de Michoacán, de consulta a las comunidades indígenas, porque es el marco jurídico que ellos deberían de estar siguiendo y aplicando en todo lo relativo al tema de las consultas. Y me permito pues aquí hacer la lectura de algunos elementos que pienso que es muy importantes. El artículo 3 nos dice de este reglamento interno del IEM: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es un derecho derivado de la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas, en tanto sujetos de derecho público. Es decir, cuando la Comisión de Asuntos Indígenas decide no aplicar este reglamento, pues lo que está haciendo es justamente violando su derecho a la libre determinación de las comunidades.
En todo lo que no contemple el presente reglamento, nos dice esta ley, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los instrumentos internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Artículo 5. Se deberá obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus instituciones y órganos representativos propios, teniendo en consideración además su cosmovisión. Si el procedimiento de consulta y obtención de consentimiento se ajusta a lo establecido en este reglamento, sus efectos serán vinculantes. El artículo 5 nos dice que se puede consultar obviamente a las comunidades, como ya lo sabemos, como lo dice el convenio 169, a través de sus órganos de representación. En fin, no quiero ser tan extensivo esta parte, pero para ir cerrando y este comentario y esta información que queremos dar y que consideramos valiosa, es que el artículo 12 de este reglamento nos dice que el proceso de consulta se integra por las actividades preparatorias, que es la primera etapa de la consulta, la fase informativa, la fase consultiva y la publicación de resultados, ¿no? En el caso de Janitzio y de Ancahuan, que me estaba refiriendo recién, nos encontrábamos justamente en esta etapa de actividades preparatorias, que es aquella en la que las comunidades y el ayuntamiento se ponen de acuerdo en cómo se realizaría la consulta, bajo qué términos, qué días, cuál sería la pregunta, cuáles serían las posibles respuestas, quién daría la información de la consulta, etcétera. Una serie de cosas como operativas, vamos a decirlo así, pero que son definitivas para la realización de la consulta. En esta primera fase de actos preparativos se tiene por objetivo construir lo que se llama un plan de trabajo, que justamente se termina integrando con la decisión de todos estos puntos. El artículo 20, y eso es fundamental, del reglamento del IEM para consulta previa libre e informada, nos dice lo siguiente, y les pido que pongan atención. El plan de trabajo para la consulta y obtención del consentimiento previo, libre e informado contendrá por lo menos los siguientes elementos. 1. La identificación de la comunidad o pueblo. 2. Identificación de las autoridades estatales implicadas y la razón por la cual deben estar involucradas en el proceso. 3. Identificación del objeto de proceso de consulta y obtención del consentimiento, debiendo especificar en su caso el acto administrativo o legislativo del que se trate. 4. La metodología proporcionada por la comunidad o pueblo indígena sobre el proceso de consulta y obtención del consentimiento, particularmente cómo se desarrollarán las fases informativas y consultivas, así como los idiomas que se utilizarán. 5. El calendario de actividades que contendrá el día, lugar y hora de la celebración de la fase informativa y de la fase consultiva. 6. Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores que se involucrarán en el proceso de consulta y obtención de consentimiento. 7. Las bases o términos para las convocatorias, en su caso los mecanismos para difundir la fase informativa y consultiva del proceso de consulta y obtención de consentimiento. Y 8. Las demás que se consideren necesarias. Y ahí cierra este artículo con esta cuestión muy importante. Las cuestiones implicadas en las fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, es decir, todas las relativas a la organización de la consulta, deberán ser determinadas por la comunidad o pueblo indígena en atención a los principios de libre determinación, autogestión de los procesos de consulta y obtención del consentimiento previo, libre e informado. La autoridad autónoma, es decir, el IEM, deberá limitarse a dar legalidad al proceso y verificar que no se violenten los derechos humanos de las comunidades indígenas. Esto es justamente, amigos, amigas, los que la actual Comisión de Asuntos Indígenas, y entiendo que también es una decisión de
del resto de consejeros del Instituto Electoral de Michoacán no quieren aplicar, a pesar de que no tienen justificación, y están pues dilatando, entorpeciendo, creo yo, de manera alevosa los procesos de las comunidades que están intentando transitar hacia el presupuesto directo y hacia el autogobierno. Es decir, si antes se tenía como obstáculo muchas veces el ayuntamiento, ahora que con una nueva ley orgánica municipal, pues parece que el nuevo dique de efectivación de este derecho, pues se constituye el IEM, pues obviamente violando sus propias leyes, lejos de cumplir este principio de progresividad, vamos atrás y se inventan un derecho, un procedimiento de consulta que pues solamente ellos entienden, en el cual obviamente no cumplen los 15 días que les mandata la ley para hacer las consultas, y en el cual pues nos obligan a ir constantemente a tribunales como antes nos obligaban los ayuntamientos para hacer efectivo este derecho. Yo creo que esta información y esta situación es muy importante para que la tengan en cuenta pues las comunidades que están pensando o que están en proceso de hacer este caminar, este andar hacia el autogobierno, hacia el presupuesto directo, y que tengan en cuenta cuáles son sus derechos frente a este actuar arbitrario en el cual pues prácticamente el IEM está despojando a las comunidades de su derecho a la consulta previa, libre e informada, y les está diciendo cómo hacerlo, ¿no? Debo decir que ellos retóricamente dicen que ellos no están obligando, que ellos están de acuerdo con lo que digan las comunidades, que nos reunamos, pero cada vez que queremos hacer efectivo lo que dice la ley, dicen que no, y entonces que eso no, que otra cosa, que hay que seguir platicando, y entonces, bueno, pues no se trata de que entonces al final de cuentas ellos nos digan qué es lo que se tiene que hacer, cómo que se debe preguntar, qué puedes responder, qué no puedes responder, qué día si se hace por asamblea general o por autoridades, etcétera. Todo eso son derechos que tienen las comunidades y que tienen que tener conocimiento ellas de estos derechos para no dejarse manipular por estos funcionarios, bueno, por estas funcionarias, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, espero que este video sea de utilidad para las comunidades que están en tránsito, que desean ejercer este derecho, y que bueno, pues seguramente estaremos dando noticias de los litigios que desafortunadamente parecía que ya la ley de mecanismos de participación ciudadana, perdón, la nueva ley orgánica municipal había despejado el terreno. Pues bueno, ahora nos encontramos con un IEM, con la Comisión de Asuntos Indígenas, que por otro lado, hay que decirlo, pues no tiene ningún representante de las comunidades indígenas, de ningún autogobierno. Son personas, son consejeros como cualquier otro, consejeras como cualquier otro, que pues como sabemos, cómo son nombrados, y que pues evidentemente no representan de ninguna manera los intereses de las comunidades indígenas ni de sus derechos, y aquí queda pues claramente demostrado. Esperemos que pronto podamos dar buenas noticias de los litigios que estamos llevando. Como les digo, el asunto de Zitácuaro sigue en los tribunales. Por ahí leía una nota que decía que se había desechado. Pues no, están en los tribunales. Desafortunadamente, el Tribunal Electoral de Michoacán tiene prácticamente 4 meses y no puede resolver los asuntos. La verdad es que hay una demora pues está sospechosa en el caso de Zitácuaro. En el caso de Janitzio, el caso está en segunda instancia en la Sala Toluca, pues desafortunadamente por lo pasado, por lo que ha ocurrido en Angahuan, ya vemos un actuar sistemático de violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas por parte de esta Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del IEM, y pues lamentamos mucho, pero pues era necesario también hacer esta información para que todas las comunidades que, insisto, estén en tránsito o estén pensando hacer este procedimiento, pues lo tengan en cuenta. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad esta información.